El poder militar de Argentina en cuanto a buques, aviones, blindados, fuerzas especiales, artillería y compras y proyectos militares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos parte del poder militar de Argentina, dando un vistazo a su mejor buque de combate, sus mejores aeronaves, sus mejores blindados, sus mejores unidades de fuerzas especiales, sus mejores sistemas de artillería fabricados localmente y sus mejores compras y proyectos militares. Para ello he resumido en un solo video los 6 tops dedicados a cada tema en específico. Y bueno, sin más, empezamos. Aviones. 6. Aviones de instrucción avanzada T-6C Texan II. En 2017, la Fuerza Aérea Argentina adquirió 12 aviones de instrucción avanzada T-6C Texan II y un simulador de vuelo por un monto de $160 millones. El Beechcraft T-6C Texan II es un avión turbohélice de fabricación estadounidense. El T-6 es un avión multipropósito y que incorpora puntos fijos duros bajo las alas para el porte de armamento, un HUD, panel de control de cristal integrado y una avanzada suite electrónica Starline CMC4000 que incluye la computadora digital de misión FV400, pantallas policromas LCD, un sistema de navegación 4D que incluye navegación vertical y un sistema de gestión de armamento que aumenta en gran medida las capacidades de formación avanzada que puede brindar el avión. Las características generales del Texan II son velocidad máxima 540 km por hora y alcance máximo de 1660 km. En noviembre de 2021, la Fuerza Aérea Argentina compró pods de ametralladoras calibre 12,7 mm, modelo HMP400, producidos por FN Herstal, destinados para sus aviones Beechcraft T-6C Texan II, y sería el único armamento que llevan estos aviones argentinos. 5. Aviones de instrucción y ataque ligero Embraer EMB 312 Tucano. En agosto del 2022, la Fuerza Aérea Argentina presentó su primer avión Tucano totalmente modernizado. En total, la Fuerza Aérea Argentina planea modernizar 12 de estos aviones. Esta modernización incluye tecnología de última generación, pantallas táctiles con visión sintética, sistema de comunicaciones y navegación, etc. Los sistemas instalados permiten al piloto e instructor poder efectuar vuelos con visores nocturnos, por lo cual todo el sistema de iluminación interior y exterior fue adaptado para la utilización de anteojos de visión nocturna. También se han instalado sistemas para mejorar el lanzamiento y disparo de armamento. El MB 312 Tucano es un avión diseñado para combate, ataque a tierra, contrainsurgencia y entrenamiento avanzado. 4. Aviones de patrulla marítima P-3CN Orión. El martes 17 de octubre del 2023, el gobierno argentino compró a Noruega un lote de 4 aviones de patrulla marítima P-3CN Orión por un monto cercano a los $60 millones. La compra se da luego que el pasado 11 de octubre el gobierno de Estados Unidos autorizó la transferencia de los aviones junto a 24 cazas F-16 Viking Falcon de Dinamarca. El primer avión llegará a la Argentina a finales de 2023 y los restantes 3 aviones en el 2024. La Armada Argentina cuenta con un P-3B Orión, el cual está siendo modernizado en las instalaciones de FADEA desde hace años. Los aviones serán empleados para defender la soberanía, los recursos naturales del mar argentino y el patrullaje en la zona económica exclusiva ZEE, aunque la función principal de los Orión será las misiones de búsqueda y salvaguarda de la vida humana en el mar, SAR, por sus siglas en inglés. Se desconoce si los aviones han sido adquiridos con algún sistema de armas. Características del P-3 Orión. El P-3 Orión alcanza una velocidad de crucero de 610 km por hora, tiene un alcance en combate de 2.491 km, cuenta con 8 pilones subalares y una bodega interna con una capacidad de 9.100 kg para cargar una combinación de
misiles antibuque, torpedos, carga de profundidad, bombas y sonoboyas activas y pasivas. 3, Avión de instrucción avanzada, Pampa 3 Bloque 2. El Pampa 3 Bloque 2 es una versión actualizada del Pampa 3, cuenta con tecnología de última generación que mejora significativamente las capacidades de análisis de vuelo a través de la incorporación de un software de entrenamiento virtual y un sistema de comunicación que favorece su performance y la formación de los pilotos. Esta actualización comenzó con el plan de remotorización que deriva de la modernización general, digitalización de aviónica y adecuación de la cabina a un avión de combate moderno, incorporando un sistema integrado de navegación y tiro, la instalación de un moderno HUD y el sistema de casco integrado y data link. A su vez, esta versión incluye la sustitución de componentes estratégicos para favorecer su producción, mantenimiento y operación, mediante la incorporación de sistemas nacionales e importados. El Pampa 3 está armado con un cañón DEFA de 30 mm bajo el morro. Cuenta con puntos duros en donde lleva el armamento con una capacidad de 1300 kg de carga bélica, en los que puede llevar bombas de propósito general MK81 y MK82 de 250 kg y cohetes no guiados de 70 mm. Alcanza una velocidad máxima de 880 km por hora. Tiene un alcance de 2.357 km y un techo de vuelo de 12.900 metros. El avión es fabricado en la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín FADEA. A opinión personal, un misil aire-aire no le vendría nada mal al Pampa 3 Block 2. 2, Caza multirol A4AR Fighting Hawk. El Lockheed Martin A4AR Fighting Hawk es una aeronave actualizada y modernizada al estándar de cazabombardero del viejo avión de ataque McDonnell Douglas A4M Skyhawk, desarrollado para la Fuerza Aérea Argentina. Se trata de la versión más avanzada del A4 Skyhawk, una modernización hecha por Lockheed Martin a partir del A4M procedente del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Los A4AR tienen incorporado el radar Westinghouse AN/APG-66V2, un radar multimodo de impulsos Doppler con un alcance de unos 100 km según el modo. En el modo aire-aire es capaz de detectar blancos en movimiento e inclusive si vuelan muy por debajo de su cota. El seguimiento del blanco y el enganche del mismo es totalmente automático. Sus características generales son velocidad máxima de 1080 km por hora. Como armamento lleva dos cañones de 20 mm y dos misiles aire-aire Sidewinder IM-9M y tienen una capacidad de carga de armas de 4.500 kg. Y es actualmente el avión más poderoso de la Fuerza Aérea Argentina. 1, F-16 MLU Fighting Falcon. El 17 de abril de 2024, Argentina compró 24 cazas F-16 Block 15 más un F-16 Block 10 para el adiestramiento del personal de especialistas y técnicos en tierra, piezas, partes, repuestos, sistemas complementarios y una completa gama de armamento que incluye misiles aire-aire de corto alcance AIM-9X Sidewinder y misiles aire-aire de medio y largo alcance AIM-120D AMRAAM, además de un completo surtido de armamento aire-tierra. Los F-16 Block 15 han sido modernizados a la variante F-16 AB MLU Fighting Falcon. Las aeronaves empezarán a llegar a la Argentina durante 2025 y se completará el suministro en 2028. El contrato rubricado incluye la provisión de 4 simuladores de vuelo, 8 propulsores de repuesto y se garantiza los repuestos, piezas y partes para los F-16 por el término de 4 años. El acuerdo prevé la instrucción de aviadores y especialistas que asistirán a este sistema de armas. Los F-16 daneses están en perfectas condiciones de mantenimiento, al ser Dinamarca un socio de la OTAN, ultra exigente en el estado operacional de las aeronaves de sus miembros. El costo de la compra de estos F-16 sería de $338 millones y está pendiente un segundo contrato para la compra de los misiles AIM-9X, AIM-120D y armamento aire-tierra para los F-16. También hay que tener en cuenta que los aviones de reabastecimiento de la Fuerza Aérea Argentina no son compatibles con los F-16,
por lo que se tendría que comprar un nuevo avión tanquero. Argentina con esta compra ha recuperado su capacidad supersónica perdida en el 2015 tras la baja de los últimos cazas Mirage 3. Y por primera vez en su historia, la Fuerza Aérea Argentina tiene capacidad de combate más allá del alcance visual, BVR. Fuerzas Especiales. 10. Agrupación Albatros. La agrupación Albatros es una unidad de operaciones especiales que está bajo el mando de la Prefectura Naval Argentina. Esta unidad conduce operaciones marítimas y fluviales, así como también en lagos y zonas cercanas a la costa. Además de las operaciones antiterroristas, la unidad se ocupa de búsqueda, salvamento, operativos antiimportación de drogas y búsqueda de prófugos de la justicia. El adiestramiento es intensivo y obedece a una planificación de instrucción policial basado en la vigilancia y control policial de objetivos estratégicos, áreas portuarias y o de zonas fronterizas, como también recuperación de instalaciones o inmuebles tomados y o personas secuestradas, recuperación de buques en puertos o en navegación, en ambos casos con o sin rehenes, operaciones de control de disturbios para el restablecimiento del orden público, apoyo de operaciones de abordaje e inspección de buques pesqueros extranjeros en el mar jurisdiccional. Por su organización y equipamiento puede actuar como elemento táctico policial homogéneo, ya sea de forma aislada, en conjunto o agregada a otras fuerzas. 9. Grupo Especial de Operaciones Federales, GEOF. El Grupo GEOF es el cuerpo de élite de la Policía Federal Argentina. Este grupo está capacitado para actuar en situaciones de alto riesgo, toma de rehenes, narcotráfico, narcoterrorismo, etc. Fue creado después del atentado de la AMIA. Dicho grupo tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Para ingresar al GEOF, primero se debe ser policía federal y luego solicitar realizar el curso, el cual tiene una duración de aproximadamente 5 meses. Este curso solo lo aprueba el 15% de los aspirantes a GEOF. El curso está dividido en 2 periodos. En el primero se someten los reclutas a pruebas extremas, como nadar, trepar, escalar, correr, etc. Siempre teniendo en cuenta que solo duermen 4 o 5 horas diarias y comen 1 o 2 veces al día. En el segundo periodo se les enseña diferentes tareas como técnicas de francotirador, paracaidismo a lo bajo, artes marciales, conducción ofensiva y explosivos, especialidad conocida como el brechero. El GEOF constantemente entrena comunidades especiales de otros países, como el equipo de rescate de rehenes del FBI, fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, el Yamán de Israel y numerosos grupos SWAT. Al GEOF se le apoda 4T, todo tiempo, todo terreno. 8. Escuadrón Alacrán. El Escuadrón Alacrán fue creado durante la Guerra de las Malvinas de 1982 y participó de ese conflicto juntamente con los comandos del ejército argentino. Durante esa guerra el escuadrón pierde 7 efectivos. Su nombre original era Escuadrón de Fuerzas Especiales 601 de la Gendarmería Nacional. Esta unidad de fuerzas especiales está en capacidad para actuar en aquellos delitos que por su gravedad, trascendencia o peligrosidad signifiquen un peligro cierto para la vida o bienes de las personas. Operacionalmente exhiben un alto grado de coordinación y precisión en las acciones preventivas y o represivas a desarrollar. El curso para ser parte de esta unidad es muy difícil, solo un 10 o un 16% de los aspirantes logra pasar este curso. Para tentar el curso del Escuadrón Alacrán se debe tener como mínimo 4 años en la Gendarmería Nacional. Los miembros de este escuadrón están entrenados principalmente para el combate en zonas urbanas, en donde hay muchos espacios cerrados, por lo que los elementos del Escuadrón Alacrán suelen usar armas de corta distancia, aunque también hay excepciones a media distancia. El Escuadrón Alacrán también cuenta con un selecto grupo de francotiradores, quienes les proporcionan fuego de precisión en sus operaciones. 7. Cazadores de montaña del Ejército de Argentina. La Compañía de Cazadores de Montaña número 8, Teniente Primero Ibáñez, es una subunidad de tropas de montaña del Ejército Argentino. Fue creada el 9 de junio de 1948 con el nombre de Compañía de Esquiadores de Alta Montaña Escuela.
30 años después, en 1984, se aparecen las Tropas de Operaciones Especiales de Montaña. 2 años después cambia a su actual nombre. La Compañía de Cazadores de Montaña número 8, Teniente Primero Ibáñez, son tropas de operaciones especiales entrenados en defensa personal, técnica de tiro a baja temperatura, escalada en hielo, supervivencia en montaña y técnicas de búsqueda y rescate en alta montaña. En tiempos de paz, la compañía realiza actividades de apoyo a la comunidad y ejercicios operacionales. 6, Grupo de Operaciones Especiales, GOE. El Grupo de Operaciones Especiales, GOE, es una unidad de operaciones especiales de la Fuerza Aérea Argentina. Sus elementos participaron en la Guerra de las Malvinas, en la recuperación del aeropuerto y apoyando las operaciones en la entonces Base Aérea Militar Malvinas. El Grupo de Operaciones Especiales GOE son los comandos de la Fuerza Aérea, especialistas en paracaidismo, buceo táctico, tiro, resistencia física, entrenados para realizar difíciles misiones detrás de las líneas enemigas con pequeños grupos de hombres. Estos comandos están acostumbrados a disfrutar del peligro, las privaciones y todo lo que sea sufrimiento físico. Los elementos de esta unidad están entrenados en técnica de paracaidismo en caída libre y saltos operacionales a lo bajo, búsqueda y rescate en combate. Además, son expertos en el manejo de todo tipo de armas y explosivos. 5, Cazadores de monte. Las tropas de operaciones especiales de monte son aquellos elementos con adiestramiento especial, organizados, equipados e instruidos para llevar a cabo misiones que unidades convencionales no pueden. Los elementos de cazadores están compuestos principalmente por combatientes a pie con sistemas de armas livianas que les permitan ser desplegados con rapidez en el teatro de operaciones. Estas tropas son especialmente aptas para 1. Ejecutar operaciones ofensivas y defensivas, especialmente de noche, bajo todo tipo de ambiente climático. 2. Ejecutar operaciones dentro del propio dispositivo o dentro del dispositivo enemigo para destruir instalaciones, hostigar, interceptar, obtener información, etc. 3. Ejecutar operaciones independientes con efectivos reducidos y operar en apoyo de unidades más pesadas. 4, División Especial de Seguridad Halcón. La División Especial de Seguridad Halcón, coloquialmente conocido como el Grupo Halcón, es una división de operaciones especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Además, es considerada una fuerza especial de alto nivel en Sudamérica. La unidad está compuesta por 75 comandos, divididos en equipos tácticos de 15 miembros de élite. Cada grupo está compuesto por 2 francotiradores, un médico, un negociador, un experto en explosivos y desactivación, un especialista en comunicaciones, un experto en inteligencia y computación y 8 miembros de asalto, expertos en tácticas de combate en espacios cerrados. Los miembros de esta brigada se entrenan en disparo a corta distancia, inserción, paracaidismo, explosivos, tiro a distancia con fusiles de precisión, inteligencia, artes marciales y manejo ofensivo. Entre las principales responsabilidades se encuentran la seguridad VIP a personajes muy importantes, la toma de rehenes, los secuestros aéreos y los secuestros navales, donde se complementan con el Grupo Albatros. 3, Agrupación de Comandos Anfibios. La Agrupación de Comandos Anfibios es una fuerza de operaciones especiales de la Infantería de Marina Argentina, entrenados para llevar a cabo rápidos reconocimientos anfibios e incursiones rápidas. Los comandos anfibios tienen la capacidad de proyectarse desde el mar y constituyen una fuerza con movilidad estratégica y táctica. Participan activamente en misiones de paz a requerimiento de las Naciones Unidas. Entre sus medios cuentan con vehículos anfibios a oruga y a rueda, vehículos terrestres, embarcaciones, armamento moderno y equipos de buceo de circuito cerrado. Esta unidad cuenta con un personal altamente adiestrado y preparado para que en 24 horas se embarque y sea destinado a cualquier lugar del mundo. Esta unidad fue la encargada de recuperar las Islas Malvinas en 1982, tomando por asalto el cuartel de los Royal Marines y la casa del gobernador. Tuvieron 3 bajas en combate. 2,
Compañía de Fuerzas Especiales 601. La Compañía de Fuerzas Especiales 601 es una unidad de élite del ejército argentino. Su misión era ejecutar misiones especiales en las que los efectivos comunes y comandos se ven superados. Sus miembros están altamente capacitados en todo tipo de técnicas militares y operaciones especiales. Generalmente, sus miembros provienen de comandos de distintas fuerzas que acceden a riguroso proceso de selección. Debido a su alto nivel de capacitación, se convierte en una de las mejores unidades de élite de Latinoamérica. Sus misiones varían desde la recolección de información dentro del dispositivo enemigo, contrainsurgencia, contraterrorismo, guerra asimétrica, rescate de rehenes y operaciones de sabotaje. Sus miembros están altamente capacitados en paracaidismo, buceo táctico, guerra biológica, inteligencia, idiomas extranjeros, explosivos, rappel, técnicas de paracaidismo a lo bajo, etc. 1, Agrupación de buzos tácticos. La agrupación de buzos tácticos es una de las fuerzas de operaciones especiales de la Armada Argentina. Fue creada en 1952, siendo la primera de Sudamérica. Los miembros de esta unidad utilizan una boina marrón con el emblema de los buzos tácticos. Los buzos están capacitados para realizar misiones submarinas, abordaje, voladoras, marcados de playa, paracaidismo, recolección de información, relevamiento hidrográfico, ejecución de incursiones comandos anfibias, demolición subacuática de estructuras portuarias y buques en zonas enemigas, demarcación de playas previo al desembarco de la infantería de marina, misiones SAR, búsqueda y rescate de alto riesgo y antiterrorismo. Otra de las misiones fundamentales que desarrollan es el control del mar. Durante todo el año, en los buques que se encargan del control de la zona económica exclusiva hay personal de buzos tácticos. También participan en las tareas de búsqueda y rescate, salvamento y adiestramiento específico en operaciones navales especiales. El buzo táctico es experto en explosivos, tirador especial, andinista, rescate en zonas de combate, combate en monte, etc. Para el cumplimiento de su misión, el personal es altamente entrenado para combatir con limitados recursos humanos y materiales. Las armas principales del buzo táctico son el sigilo y la sorpresa. Buques. 6, Patrulleras OPB-90 clase Gowind. La Armada Argentina adquirió 4 buques patrulleros OPB-90 clase Gowind. El primero de ellos fue entregado a la Armada Argentina en febrero del 2020, bautizado como Arabuchar P-51. Los buques tienen una eslora de 87 metros, 13,6 metros de manga, 3,8 metros de calado. Su desplazamiento es de 1.650 toneladas y su tripulación básica es de 40 marineros y tiene capacidad para embarcar 19 personas más. Su autonomía es de 7.500 millas náuticas, 13.890 kilómetros, navegando a 12 nudos y puede alcanzar una velocidad máxima de 21 nudos, aproximadamente 39 km por hora. Tiene como armamento principal el sistema Leonardo Marlin WS-1 que opera un cañón teleoperado de 30 mm y como armamento secundario llevan 2 ametralladoras de 12,7 mm que también son operadas desde el puente de mando remotamente. Estos navíos disponen ya de las nuevas modificaciones que fueron pedidas por la Fuerza Naval Argentina, como un claro refuerzo del casco para poder operar en hielo, ametralladoras de 12,7 mm en afuste con cámara térmica y láser, además de un sistema de información y mando altamente desarrollado. 5, Buque logístico de flota Ara Patagonia. El Ara Patagonia es un buque logístico de flota perteneciente a la Armada Argentina que fue incorporado al Comando Naval Anfibio Logístico COAL en julio del 2000. De fabricación francesa, fue botado el 6 de septiembre de 1975 tras recorrer 559.393 millas náuticas con pabellón francés. Fue dado de baja el 5 de diciembre de 1997. El 12 de julio de 1999 flameó en su mástil por primera vez la bandera nacional argentina.
Luego de 47 días de navegación arribó a la Bahía 11 de la ría de Bahía Blanca, entrando finalmente el 29 de agosto de ese año a su nuevo apostadero, la base naval Puerto Belgrano. El Ara Patagonia desplaza 17.800 toneladas a plena carga, tiene una eslora de 157 metros y manga de 21,2 metros. Lleva como armamento dos cañones Bofors de 40 milímetros en montajes simples, uno a proa y otro a popa, y 4 ametralladoras de 12,7 milímetros. Para operaciones en terreno hostil puede ser equipado con dos lanzadores de misiles antiaéreos Bofors RBS-70. 4. Lanchas misileras clase Intrépida. La clase Intrépida es la asignación de la Armada Argentina para un grupo de dos lanchas rápidas de ataque construidas por el astillero alemán Lürssen-Werft a principios de la década de 1970. La P-85 Ara Intrépida entró en servicio en 1974 y la P-86 Ara Indómita en 1975. Las lanchas de ataque Intrépida se basan en el diseño de NC-45 de Lürssen, el cual fue origen también de las lanchas de ataque rápido clase La Combate en servicio en varias armadas del mundo. En 2022 la Indómita fue equipada con el SEON, Sistema Integrado de Observación y Puntería Naval, fabricado por Citedef. El SEON es una torre giroestabilizada con visión nocturna y telemetría láser. Características de la clase Intrépida: desplazamiento de 286 toneladas, eslora de 44,9 metros, manga de 7,4 metros y calado de 2,4 metros, velocidad máxima de 38 nudos, autonomía de 1450 millas náuticas, armamento un cañón Otto Melara calibre 76 milímetros, un cañón Breda Bofors de 40 milímetros, dos lanzacohetes múltiples o Oerlikon de 81 milímetros y dos misiles antibuque Exocet MM-38. 3. Corbetas multipropósito clase A-69. Los buques clase A-69 fueron diseñados para la Marina francesa, adquiridas por la Armada de Argentina y la Armada de Turquía, clasificadas como corbetas. Son buques principalmente diseñados para la defensa costera y antisubmarina, pero también han sido utilizados para misiones de escolta de alta mar. La Armada Argentina opera 3 corbetas clase A-69. Estos buques fueron recibidos entre 1978 y 1991, siendo empleados en la Guerra de las Malvinas. También fueron desplegados en Haití para cumplir el mandato de las Naciones Unidas en 1994. Estos buques desplazan 1.250 toneladas, eslora de 80,5 metros y manga de 10,3 metros. Tienen como armamento un cañón de 100 milímetros de doble propósito, un montaje doble de cañones Breda Bofors de 40 milímetros, dos montajes simples de 20 milímetros Fiat F2, 4 ametralladoras pesadas de 12,7 milímetros M2 Browning, 4 lanzadores de misiles antibuque MM-38 Exocet y 2 lanzadores triples de torpedos MK2 para torpedos AS-244 de 324 milímetros. 2. Corbetas misileras clase Espora. Los buques de la clase Espora pertenecen a una serie de corbetas multipropósito diseñadas en los astilleros de Blaumagus situado en Hamburgo, Alemania, a pedido de la Armada Argentina y construidas bajo licencia en los astilleros de Río Santiago del AFNE situados en la Ensenada, provincia de Buenos Aires, Argentina. Los buques de la clase Espora fueron diseñados y construidos de acuerdo con un sistema de módulos que permite cambios tecnológicos en armas y sistemas sin afectar la operatividad del buque. Este diseño es el origen de la denominación MECO, de ahí que a los buques se les conozca como MECO 140, el cual se debe al desplazamiento estándar de 1.400 toneladas. La misión de las corbetas clase MECO 140 comprende la vigilancia marítima de la zona económica exclusiva, el ataque a blancos de superficie con misiles Exocet MM-38, el ataque a blancos submarinos con torpedos tipo A-244S, la defensa aérea de punto con cañones Breda Bofors de 40 milímetros y el ataque a blancos costeros o de superficie con cañones Otto Melara de 76 milímetros.
1. Destructores clase Almirante Brown. Los buques de la clase Almirante Brown, designados como MEKO 360H2, pertenecen a una serie de 4 destructores multipropósito construidos en Alemania a pedido de la Armada Argentina. Fueron diseñados y construidos de acuerdo con un sistema de módulos que permite cambios tecnológicos en armas y sistemas sin afectar la operatividad del buque. Ese diseño es el origen de la denominación MEKO, de allí que el buque se le conozca como MEKO 360. El número se debe al desplazamiento estándar de 3.600 toneladas. Las misiones de los destructores clase MEKO 360 comprenden la vigilancia marítima de la zona económica exclusiva, el ataque a blancos de superficie transhorizonte con misiles Exocet MM-40, el ataque a blancos submarinos con torpedos A-240, la defensa aérea de punto con misiles SAM Selenia Albatros y los cañones Bofors de 40 mm y el ataque a blancos costeros o de superficie con el cañón Otto Melara de 127 mm. Actualmente la Armada Argentina opera 3 de estos buques. Blindados. 10. Vehículo blindado Fiat 6614. El Fiat 6614 es un vehículo multitarea del tipo APC desarrollado por el consorcio de empresas italianas Otto Breda y Fiat. Empezó a producirse en 1972. Es un blindado de tracción 4x4 cuyo casco es de planchas de acero soldadas, que tiene gran movilidad en diferentes terrenos, sumado a que es completamente anfibio. Muchas son las funciones que puede cumplir esta unidad, desde el transporte de personal o materiales, ambulancia blindada, puesto de mando móvil o comunicaciones, hasta carro de exploración, con capacidad para alojar en su interior a 11 hombres con equipo completo, conductor, jefe de carro, artillero y 8 tripulantes. El Fiat 6614 tiene un peso de combate de 8,5 toneladas, longitud de 5,86 metros, ancho de 2,5 metros y altura de 1,78 metros. Propulsado por un motor de 160 HP, alcanza una velocidad máxima en carretera de 100 km por hora, con un alcance operacional de 700 km. El vehículo va armado con una ametralladora de 7,62 o 12,7 milímetros. Además, cuenta con troneras para que los soldados puedan disparar desde dentro del vehículo. La Fuerza Aérea de Argentina adquirió 20 de estos blindados en la década de los 80 para cumplir la función de seguridad y defensa de bases aéreas. 9. Vehículos blindados 4x4 Dongfeng CSK 131. En 2018, China donó a la Argentina 4 vehículos blindados 4x4 Dongfeng CSK 131, además de 30 motos y escáner que fueron destinados a la logística de los grupos especiales GEOF, GE1 y miembros de la Policía Federal. La donación de China equivale a 17,5 millones de dólares. Los vehículos CSK-131 son vehículos blindados utilizados por las Fuerzas Armadas chinas y fabricados por la empresa Dongfeng. Es considerada como la versión china del Humvee estadounidense. La carrocería blindada del vehículo brinda protección a los pasajeros contra el fuego de armas de hasta el calibre 7,62 x 39 milímetros desde un rango de 100 metros y astillas de artillería. El CSK-131 tiene capacidad para el conductor y 5 pasajeros, o bien 2.000 kilogramos de carga. El vehículo pesa 3.700 kilos, mide 5,8 metros de largo, ancho de 2,35 metros y altura de 1,86 metros. Propulsado por un motor de 200 caballos de fuerza, el blindado alcanza una velocidad máxima de 153 km por hora y una autonomía operacional de 500 km. El armamento típico de estos blindados es una ametralladora pesada calibre .50 montada en el techo del vehículo. 8. Blindado de transporte M113A2. Argentina posee actualmente unos 400 blindados de transporte M113
que fueron adquiridos en varias partidas desde los años 1967. Estos blindados se dividen en diferentes modelos, pero la mayoría han sido actualizados a la versión A2 y están equipados con un cañón Oerlikon Guy BO01 de 20 mm y algunos incluso han comenzado a pasarse a la versión A3 que cuenta con una potencia superior. Ambas modernizaciones se están llevando a cabo con tecnología y mano de obra argentina. Además, el país cuenta con una treintena de M106A2, que son blindados M113 convertidos en sistemas de mortero autopropulsado de 120 mm. El M113 tiene un peso de combate de 12,3 toneladas, largo de 4,86 metros, ancho de 2,69 metros y alto de 2,5 metros. Su blindaje es de entre 12 a 38 milímetros de espesor. Es propulsado por un motor de 275 caballos de fuerza que le dan una velocidad máxima de 68 km por hora y una autonomía de 500 km. La tripulación del vehículo consta de conductor, comandante y 10 soldados de infantería. El armamento típico del M113 es una ametralladora pesada calibre 12,7 milímetros. 7. Blindado de transporte Panhard VCR. El VCR fue diseñado por Panhard para realizar la función de APC, que es de transportar una escuadra de infantería dentro del campo de batalla moderno, para que pueda operar en conjunto con una división acorazada, convirtiéndose en un magnífico vehículo contra insurgencia, COIN. Este vehículo tiene un blindaje de 8 a 12 milímetros de espesor. Su tripulación es de 3 y transporta adicionalmente a 9 personas. Es propulsado por un motor de 145 HP de potencia, que le permite mover sus 9,7 toneladas de peso a una velocidad máxima de 90 km por hora en tierra y 7 km por hora en el agua, con una autonomía máxima de 700 km. La Infantería de Marina de Argentina adquirió 40 de estos blindados en la década de 1980, de los cuales algunas unidades fueron modificadas a versiones 4x4, en las que las ruedas centrales fueron sustituidas por un hidrojet que le da mayor velocidad en el agua, y otros blindados han sido modificados para cumplir la misión antiaérea equipados con cañones de 20 mm. 6. Blindados anfibios AAV-7A1. El vehículo de asalto anfibio AAV, por sus siglas en inglés, designado oficialmente como AAV-7A1, anteriormente LVTP-7, es un vehículo de desembarco anfibio de tracción por orugas fabricado por BAE Systems. El AAV-7A1 es en la actualidad el principal transporte de tropas anfibias del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y también es utilizado por fuerzas anfibias de otros países, entre ellos la Infantería de Marina de Argentina. Este blindado anfibio jugó un papel fundamental para la Argentina en la guerra por la soberanía de las Malvinas en 1982. En la actualidad Argentina opera 21 de estos blindados. El AAV-7A1 es tripulado por 3 personas y transporta hasta 21 infantes de marina con equipo completo. El blindado tiene una velocidad máxima en carretera de 64 km por hora y una velocidad navegando en el agua de 13,5 km por hora. Su armamento lo componen una ametralladora pesada de 12,7 mm y un lanzagranadas automático de 40 mm, montados ambos sistemas de armas en una torreta sobre el vehículo. 5. Blindado de reconocimiento Panhard AML-90. El Panhard AML-90, en francés, auto de ametralladora ligera, es un vehículo blindado rápido, de largo alcance y relativamente barato, con una excelente capacidad de reconocimiento armado. Diseñado sobre un chasis 4x4 pequeño y ligeramente blindado, pesa unas 5,5 toneladas, mucho más ligero que un tanque y por lo tanto es más adecuado para despliegues aéreos rápidos. El AML-90 fue considerado una vez como uno de los vehículos de exploración más fuertemente armados en servicio, equipado con un cañón estriado DEFA T921 de 90 mm
que dispara proyectiles antitanque convencionales de alto explosivo y ametralladoras dobles de 7,62 mm montadas coaxialmente en la torre. Un AML-90 es capaz de destruir objetivos a 1500 metros con su cañón principal de 921. El ejército argentino cuenta con 47 blindados de este tipo en servicio. En 1982 fueron desplegados en la Guerra de las Malvinas, con regulares resultados. 4. Vehículo de combate de infantería ERC-90 F1 Lynx. El Panhard ERC-90 es un vehículo acorazado construido en Francia. El Lynx fue diseñado de forma muy convencional con planchas inclinadas y torre para 3 tripulantes, un blindaje de acero de 10 mm de espesor. Una de sus peculiaridades es que es totalmente anfibio. El casco está sellado y cuenta con 2 propulsores de hélice en la parte trasera del casco. El armamento principal está constituido por un cañón de 90 mm con 30 rondas y mira óptica, además de 2 ametralladoras del calibre 7,62 mm. Es propulsado por un motor de 155 HP que le permite mover sus 8,3 toneladas de peso a una velocidad máxima de 90 km por hora, con un alcance operacional de 730 km. La Infantería de Marina de Argentina adquirió alrededor de 36 de estos vehículos en 1979. Se desconoce cuántos están operativos en la actualidad. 3. Vehículo de combate de infantería TAM VCTP. El TAM VCTP, vehículo de combate de transporte de personal, es un vehículo de combate de infantería a oruga fabricado por la Sociedad Estatal Argentina, Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado, para dotar al ejército argentino de un medio de transporte blindado de tropas efectivo. Tiene como arma principal un cañón automático Oerlikon KAD-18 de 20 mm, además de una ametralladora calibre 7,62 mm para defensa antiaérea, instalados ambos en una torre de 2 plazas. Puede transportar en su interior a 10 soldados que embarcan y desembarcan por una rampa trasera abatible y que pueden hacer fuego desde el compartimiento de tropas gracias a unos portillos ubicados a los costados del casco. El blindado alcanza una velocidad máxima de 80 km por hora y tiene una autonomía de 570 km. En total se fabricaron 107 unidades que actualmente se encuentran en servicio con el ejército argentino. 2. Cazacarros SK-105A1. El ejército de Argentina incorporó en 1981 120 unidades SK-105 Cuirassier. El SK-105 Cuirassier, diseñado por la fábrica austriaca Steyr en 1967 como vehículo cazacarros. Las características del vehículo hacen que sea considerado un instructor de tanques y suele utilizarse para acciones de apoyo de combate. Su ligero peso y su elevada velocidad lo hacen especialmente adecuado para el terreno montañoso, ya que tiene una mejor capacidad mejorada para ascender respecto a los tanques pesados. El blindado tiene un peso de 17,7 toneladas, alcanza una velocidad máxima en carretera de 70 km por hora con una autonomía de 520 km. Tiene como arma principal un cañón de 105 mm y como armamento secundario lleva 2 ametralladoras ligeras MG-74, variante austriaca de la MG-3 alemana, calibre 7,62 mm, una coaxial al cañón y otra antiaérea montada sobre la torreta. 1. Tanque argentino medio, TAM. El tanque argentino medio, TAM, es un carro de combate del ejército argentino que fue fabricado por la empresa Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado en las décadas de 1970 y 1980. A partir del modelo principal han surgido distintas variantes del mismo, como el transporte de tropas TAM VCTP o el sistema de artillería VCA Palmaria. El TAM fue producido desde 1979 hasta 1995. Construyéndose en ese periodo de tiempo un total de 280 tanques. Algunas de las características más relevantes del TAM son
peso de combate de 30,5 toneladas, velocidad máxima de 78 km por hora, autonomía de 550 km. El arma principal del tanque es un cañón FMK4 modelo 1L de 105 mm y como arma secundaria lleva una ametralladora MAG de 7,62 mm. En 2016 Argentina mostró dos prototipos modernizados denominados TAM-2C, pero el proyecto se paralizó por falta de presupuesto. En 2021 se anunció que se iba a retomar el proyecto para modernizar 72 tanques al nivel TAM-2C con tecnología israelí. Artillería. 5. Sistema de lanzacohetes múltiple SLAM Pampero. El sistema de lanzacohetes múltiple SLAM Pampero de 105 mm es un sistema de arma de saturación superficie-superficie diseñado en Argentina por el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas CITEFA en la década de 1980 y luego producido por fabricaciones militares en la fábrica militar Fray Luis Beltrán en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Se trata de un lanzador de 16 tubos con plataforma orientable y montado en los legendarios camiones 4x4 Mercedes-Benz Unimog. Dispara cohetes Pampero de 105 mm no guiados, también desarrollados en Argentina. Dichos cohetes, los cuales pueden ser armados con diferentes cabezas de guerra, cuentan con un motor de combustible sólido con propulsante del tipo homogéneo que le provee un alcance máximo de aproximadamente 10,5 km. Dispara los 16 cohetes en 7,5 segundos y tiene un tiempo de recarga de aproximadamente 10 minutos. Este sistema, junto al sistema de lanzacohetes múltiple CP-30, pertenece al grupo de artillería de sistema de lanzadores múltiples 601. En total fueron construidos 5 ejemplares para el año 1983. De los 5, uno fue prototipo, los otros 4 continúan en servicio actualmente. 4. Obús remolcado Citer 3 155 mm. El Citer 155 mm es un cañón de campaña producido en Argentina a mediados del siglo XX. Argentina desplegó 4 cañones Citer 155 mm en la Guerra de las Malvinas, 2 del grupo de artillería 101 y 2 del grupo de artillería 121, pero al final de la guerra estos 4 cañones Citer fueron capturados por los británicos. En el 2014, el ejército argentino anunció la modernización de 108 obuses SOFMA modelo 1977 y obuses Citer para llevarlos al estándar Citer 3. Este proceso de modernización incluye la instalación de un motor para automatizar los distintos movimientos de la pieza cuando está en posición de batería, bandeja articulada para la munición, colocación de sistema de luces indicando posición, freno y marcha atrás, recambio de las cubiertas por otras más anchas y un nuevo esquema de pintura verde. Las modificaciones no varían ni la cadencia de tiro ni el alcance de la pieza. Los obuses tienen un alcance de unos 20 km con munición normal y hasta 24 km con munición asistida, mientras que la cadencia de tiro es de unos 4 disparos por minuto. 3. Obús remolcado Cala 30 de 155 mm. El cañón de 155 mm Cala 30 es un cañón de artillería de campaña de largo alcance desarrollado en Argentina para y en servicio con el ejército argentino. Forma parte del sistema Sala 30 compuesto por este cañón, sus municiones y su transporte. Cala son las siglas de Cañón Argentino de Largo Alcance. Fue diseñado en las décadas de los 80 y 90 por CITEFA como cañón de artillería de largo alcance calibre 155 mm L45 Cala 30 a fin de suplementar y eventualmente reemplazar al cañón de 155 mm L33 modelo argentino en servicio con el ejército argentino. Actualmente hay unas 20 piezas de este tipo en servicio con el ejército argentino. Posee una unidad de potencia auxiliar UPA que le permite desplazamientos cortos a una velocidad de hasta 30 km por hora. CITEFA desarrolló una versión mejorada conocido como Cala 32, la cual incorpora mejoras basadas en las pruebas del primer prototipo.
Esta versión fue aprobada en 1996 y se declaró un alcance máximo de 39 kilómetros utilizando munición especial. De este cañón mejorado, unas pocas unidades, 2 a 4, están en servicio en el ejército argentino. 2. Artillería autopropulsada, VCA Palmaria. El VCA Palmaria, vehículo de combate de artillería, es un sistema de artillería autopropulsada basada en el obús italiano Palmaria, desarrollado por Otto Melara, siendo fabricado en Argentina bajo licencia por Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado en los años 1980. Entró en servicio en 1982, por lo que no pudo emplearse durante la Guerra de las Malvinas. El Palmaria está basado en el TAP, tanque argentino pesado. Tiene como arma principal un obús Otto Melara Palmaria de calibre 155 mm L41 y como arma secundaria lleva una ametralladora FN Mag 6040 de calibre 7,62 mm. El Palmaria con munición de fragmentación tiene un alcance de 24 km y con munición especial la distancia aumenta hasta unos 30 km. La cancha de fuego es de 4 disparos por minuto. Está propulsado por un motor diésel de 720 HP que le permite mover sus 40 toneladas de peso a una velocidad máxima de 55 km por hora con una autonomía de 590 km. Actualmente Argentina tiene 20 VCA Palmaria en servicio activo, los cuales han sido recientemente modernizados. 1. Lanzacohetes múltiple CP-30. El lanzacohetes múltiple CP-30 es un desarrollo llevado adelante en forma conjunta con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, CITEFA, con personal del ejército argentino. Se trata de un sistema de lanzacohetes múltiple de 30 km de alcance, modular, automatizado y con capacidad de desplazamiento rápido. Este sistema de armas se compone a su vez de 3 módulos de 9 cohetes, cada uno montado sobre un camión 6x6. Incorpora una computadora de tiro, un posicionador satelital y un sistema automático de nivelación y de dirección de tiro. Puede disparar 3 tipos de cohetes, los cuales son los cohetes Pampero de 105 mm con un alcance máximo de 10 km, cohetes Zappa de 127 mm con un alcance máximo de 16 km y los cohetes CP-30 también de 127 mm con un alcance máximo de 30 km. Compras y proyectos militares. Ejército argentino. Durante el gobierno de Alberto Fernández, para la Fuerza Terrestre se adquirió el siguiente material: compra de portatropa blindados Oshkosh M1083 A1P2. En julio del 2019, el ejército argentino recibió sus 22 primeros portatropa blindados Oshkosh M1083. En compras posteriores, el número aumentó hasta las 49 unidades, y en marzo del 2022, el ejército argentino recibió aproximadamente 16 unidades adicionales, con lo que la flota actual de portatropa blindados M1083 sería de 65 unidades. Modernización del TAM a la versión TAM 12A2. El 12 de julio del 2023, el ministro de Defensa de Argentina, Jorge Tayana, presentó el segundo prototipo del TAM 12A2 en el Batallón de Arsenales 602. El proyecto de modernización del tanque argentino mediano TAM a su versión TAM 12A2 incorpora sistemas de última generación que posibilitan el combate todo tiempo y mayor precisión en los disparos, entre otras mejoras. Se espera que para el principio del 2024 ya se hayan modernizado entre 10 y 12 tanques. Modernización de helicópteros AB-206B1. La Fábrica Argentina de Aviones, FADEA, continuó con el proyecto de incorporación y modernización de los helicópteros AB-206B1 y hasta el momento 11 unidades han sido modernizadas y entregadas al ejército argentino. El proyecto involucra 19 aeronaves en total. Modernización de helicópteros Bell UH-1H a la versión UH-1H2 UA-2.
En el 2023 se aprobó la compra por $3,74 millones de un kit de conversión Bells para actualizar helicópteros Bells UH-1H a la versión UH-1H2 UEI-2 y extender su vida útil 20 años más. En total se modernizarán unos 20 helicópteros. Compra de 2 radares móviles de vigilancia aérea de largo alcance RPA-200M. En enero del 2022 se aprobó un contrato de compra por 2 radares móviles de vigilancia aérea de largo alcance RPA-200M por un monto total de $23,29 millones. Compra de 3 radares tácticos de defensa antiaérea 3D de corto alcance RMF-200V. En enero del 2022 se aprobó la compra de 3 radares tácticos de defensa antiaérea 3D de corto alcance RMF-200V por un monto de $21,79 millones. Ambos radares serán fabricados por INVAP. Compra de munición merodeadora U-Vision Hero 30 y Hero 120. A finales de 2022, el Ministerio de Defensa firmó un contrato para la compra de munición merodeadora U-Vision Hero 30 y Hero 120, bajo el marco del Plan de Adquisición de Munición Plurianual. La munición Hero 30 es liviana, de empleo antipersonal o contra vehículos ligeros, su alcance es de 15 kilómetros. Por su parte, la Hero 120 es utilizada contra vehículos blindados, búnkers, artillería antiaérea y radares, su alcance es de 60 kilómetros. No se informó el monto de la compra ni el número de municiones adquiridas. Compra de 5 aviones utilitarios Diamond de A-42 Twin Star. En junio del 2022, el gobierno argentino destinó $34,3 millones para la adquisición de 5 aviones Diamond de A-42 Twin Star. Con estos 5 aviones, Argentina busca incrementar la capacidad de vigilancia, reconocimiento e inteligencia del Batallón de Aviación de Apoyo de Combate 601 del Ejército Argentino. Esta adquisición también contempla cámaras y repuestos mayores de las aeronaves. Armada Argentina. Las mejores compras de la naval argentina fueron: incorporación de 4 patrulleros oceánicos clase Gowin. La negociación y el comienzo del pago por estas embarcaciones inició durante el gobierno anterior, pero existió una continuación del proyecto en la actual gestión hasta lograr la obtención de todos los 4 buques. Estos OPB fueron denominados como Ara Bouchards P-51, Ara Piedrabuena P-52, Ara Almirante Storni P-53 y Ara Contraalmirante Cortero P-54. Compra de 2 helicópteros Sikorsky S-61T Tritón. La segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros adquirió 2 helicópteros Sikorsky S-61T Tritón modernizados por $12,83 millones. El contrato incluyó cursos complementarios para pilotos y personal técnico, junto con un paquete logístico con un alcance de 2 años. Compra de 2 aviones TC-12B Hurón. La aviación naval adquirió 2 aviones TC-12B Hurón en el 2021. La adquisición se dio en el marco del proyecto que está ejecutando la Fuerza Aérea Argentina, los cuales provienen del stock norteamericanos. Los TC-12B Hurón operan con la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima. Construcción de la lancha de instrucción para cadetes, LICA. El diseño de la lancha de instrucción para cadetes, LICA, comenzó en el 2014 y estuvo a cargo del astillero Río Santiago, y son los primeros buques en casi 40 años que el astillero Río Santiago fabrica para la Armada Argentina. En 2021 fue botada la primera lancha y en el 2022 la segunda. Actualmente se encuentran en pruebas de navegación antes de su entrada en servicio. Compra de aviones de patrulla P-3CN Orión. El martes 17 de octubre del 2023, el gobierno argentino compró a Noruega un lote de 4 aviones de patrulla marítima P-3CN Orión por un monto cercano a los $60 millones. El primer avión llegará a la Argentina a finales de 2023 y los restantes 3 aviones en el 2024. Fuerza Aérea Argentina. Las mejores compras de la Fuerza Aérea Argentina fueron: compra de 2 aviones de transporte ligero Beechcraft TC-12B Hurón.
El jueves 16 de septiembre del 2021, la Segunda Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina recibió la primera aeronave del sistema de armas Beechcraft TC-12B Hurón. Se trata de la primera unidad de 12 adquiridas por la institución con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte y abastecimiento aéreo operacional. Compra de un avión de transporte Boeing 737-700NG Islas Malvinas. El 28 de abril de 2021, el ministro de Defensa entregó a la Fuerza Aérea Argentina un avión de transporte Boeing 737-700NG bautizado con el nombre de Islas Malvinas. Una de las características más resaltantes de este avión es que su alcance es de 8.000 kilómetros. Compra de un avión de transporte táctico C-130H Hércules. La Fuerza Aérea Argentina recibió el 6 de junio del 2023 en la primera Brigada Aérea El Palomar un avión de transporte Lockheed C-130H Hércules que se incorporó por medio de arrendamiento por 11 meses, con opción a poder comprar el avión, cosa que se espera concretar en el año 2024. El avión fue arrendado a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Modernización de 5 aviones de transporte táctico C-130 Hércules. El día 22 de diciembre del 2022, FADEA entregó a la Fuerza Aérea Argentina el quinto avión Lockheed C-130 Hércules modernizado, y con esto se completó la modernización de los 5 Hércules que posee la Fuerza Aérea Argentina, y se les prolongó la vida útil por 20 años más. Compra de helicópteros utilitarios Bell 407 GXI. En enero del 2023, el gobierno argentino compró 6 helicópteros Bell 407 GXI por un monto de $32,4 millones para operar en alta montaña en reemplazo de los helicópteros SA-315B Lama. El primero de los 6 helicópteros fue entregado a la Argentina el miércoles 25 de octubre del 2023. Compra de drones AR-1F Búho. El 27 de septiembre del 2021, la base aérea militar Chamical de la Fuerza Aérea Argentina recibió 2 sistemas aéreos no tripulados modelo AR-1F Búho, con sus respectivos sistemas de control en tierra, de apoyo al vuelo y contenedores de traslado. Entre sus características principales se destaca su bajo costo de operación, permitiendo el entrenamiento de los operadores como paso previo para poder emplear sistemas de mayor complejidad y tamaño. Posee una autonomía de 40 minutos y un radio de acción de 10 kilómetros. Adquisición de aviones de instrucción avanzada Pampa 3 Block 2. En junio del 2021, la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín FADEA entregó el primer avión de la serie IA-63 Pampa 3 Block 2 a la Fuerza Aérea Argentina, en un acto que contó con la participación del ministro de Defensa Agustín Rossi, quien resaltó que la inversión nacional en FADEA es de $58,5 millones, y para el 2022 la inversión en FADEA espera superar los $83,6 millones. El Pampa 3 Block 2 es un avión de entrenamiento básico avanzado, con capacidad para misiones ligeras y o tácticas, con un destacado diseño, versatilidad y performance de vuelo. Permite capacitar pilotos para cazas de cuarta generación. Modernización de aviones IA-58 Pucará Fénix. En mayo del 2023, la fábrica argentina de aviones, FADEA, realizó en sus instalaciones la presentación oficial de la modernización de la cabina del IA-58 Pucará Fénix. Además, se firmó un acta con el ministro de Defensa para la compra de 5 conjuntos estructurales alares para su remotorización en serie. Además de la modernización de la cabina, se plantea la remotorización de los Pucará, modernización del sistema de aviónica para navegación y comunicaciones, la inclusión del sistema de aire acondicionado y supresión de obsolescencias. Compra de misiles tierra-aire de corto alcance RBS-70NG. En febrero del 2022, la firma sueca Saab confirmó que recibió un pedido por parte del gobierno argentino para la entrega de los sistemas de defensa aérea de corto alcance RBS-70NG para equipar a las Fuerzas Armadas del país. Con este acuerdo, las Fuerzas Armadas de Argentina recibieron sistemas RBS-70NG, simuladores de entrenamiento y misiles. El RBS-70NG tiene un alcance de hasta 9 kilómetros y un techo de 5.000 metros de altura. Modernización de aviones Embraer MB312 Tucano.
En agosto del 2022, la Fuerza Aérea Argentina presentó su primer avión Tucano totalmente modernizado. En total, la Fuerza Aérea Argentina planea modernizar 12 aviones de este tipo. Esta modernización incluye tecnología de última generación, pantallas táctiles con visión sintética, sistemas de comunicaciones y navegación, etc. También se han instalado sistemas para mejorar el lanzamiento y disparo de armamento. Modernización de helicópteros Hughes H-500D. La Fuerza Aérea Argentina mantiene entre sus proyectos concretar la modernización, estandarización y remoción de obsolescencias de la cabina de los helicópteros Hughes H-500D a fin de incrementar la disponibilidad de aeronaves. Esta actualización incluye una inversión de 82 millones de pesos en el 2023 y 121 millones de pesos en el 2024. Recuperación de 3 aviones de transporte Fokker F-28.